Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy y aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Este es el proyecto que estaremos realizando hoy, un muñequito de nieve en anillitas de lata. Vamos a comenzar. Bueno, mire, esta es la anillita y mi hilo es de 2 hebras, de 1 milímetro de grueso. Mi gancho de tejer es de 1.7. Nuestra anillita la vamos a tomar, vamos a agarrarla y vamos a hacer medios puntos altos. Así vamos tejiendo. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a comenzar haciendo 1, 2, 3, 4 y 5. Ya van 10. Aquí tenemos 5 medios puntos altos y aquí tenemos 5 medios puntos. Aquí vamos a repetir los mismos. 1, 2, 3, 4 y 5. Van 15. Y aquí vamos a hacer ya medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cerramos con un punto deslizado. Terminamos esta vuelta con 20 medios puntos. O sea, 10 medios puntos altos y 10 medios puntos. Aquí hacemos 1 y 2. Y continuamos haciendo 1, aquí son medios puntos. Usted va a trabajar con medios puntos. Y va a ser medio punto. Usted hace lazada y sale completo. 1, 2. Y aquí vamos a hacer aumento. 2 y un aumento. Así. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y vamos a continuar trabajando. Donde están los puntos altos, ahí hacemos puntos altos. Donde están los medios puntos, ahí hacemos medio punto. Así. Aquí en aumento. Esto es para que nos quede redondo. Así en todo el contorno. Así. 1, 2, 3 y aumento. 4 y 5. Y aquí hacemos aumento de medios puntos. 2 y un aumento. Así en todo el contorno. Hasta llegar aquí. Entonces ya aquí, fíjense que ya va quedando, ya se va emparejando, quedando como redondito. Entonces usted aquí continúa haciendo 2 cadenas y hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí va a empezar a hacer un medio punto y un aumento. Solo nada más en donde están los medios puntos. 1 y un aumento de medio punto. Ya van 6, 1 y un aumento. 1 y aquí ya hacemos lazada y continuamos haciendo un punto en cada punto de base de medios puntos. Así.
Así vamos tejiendo en todo el contorno hasta llegar a donde están los medios puntos. Aquí voy a agarrar las dos hebras completas. Así. Aquí ya hacemos uno y un aumento. Un medio punto y un aumento. Uno y un aumento. Así. Y aquí hacemos una lazada y terminamos cerrando con un puntito deslizado. Así. Aquí ahora vamos a hacer medios puntos en contorno. Una cadena y empezamos a hacer medios puntos en todo el contorno. Así. Dos. Bueno, aquí terminamos la vuelta, 32 medios puntos. Aquí. Ahora, aquí vamos a continuar haciendo dos puntos, dos medios puntos. Uno y dos y un aumento. Así lo vamos a hacer en todo el contorno. Dos y un aumento. Entonces, mire, vea, 48 medios puntos. Aquí hago un punto deslizado. Me deslizo dos para asegurar bien la puntada y hago una cadenita y aquí corto mi hebra. Y así lo dejamos. Ahora vamos a hacerle el sombrerito. El sombrerito yo voy a utilizar este hilo. Usted utiliza el color que usted desee. Y una aguja de 1.0. Aquí yo voy a hacer cadena. Aquí. Hago mi nudo deslizado y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Mido más o menos el grandecito que yo quiero. Voy a hacer una cadena más, 13. Y me voy a regresar haciendo medios puntos, agarrando la hebrita de atrás. Así. Así voy tejiendo medios puntos. Y termino en todo este hasta el final, 12 medios puntos. Aquí voy a hacer una cadena y voy a girar. Aquí yo me voy a deslizar 1 y 2. Y aquí voy a hacer medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y me quedan los dos medios puntos. 2 y 2, 4 y los 8 que estoy haciendo aquí son los 12. Y aquí yo me regreso y aquí voy a hacer dos cadenas. Y hago lazada y hago medios puntos altos. 1, 2, 3, 6. Entonces aquí hago 1 y 2 cadenas. Giro y voy a repetir lo mismo. Estos mismos 8 puntos los voy a hacer hasta la vuelta 6. Aquí yo tengo ya mi primera vuelta, la 2, la 3 y ahora hasta la vuelta 6. Cuando ya esté en la vuelta 6, regreso. Medios puntos altos. Lazada, entro en mi punto y halo completo. Lazada, entro en mi punto y halo
completo. Así es un medio punto alto. Entonces aquí, mire ya cómo nos va quedando. Aquí ya cuando yo llego, yo hago una cadena y yo voy a entrar en la misma punta. Usted puede hacerlo con un hilo más grueso y le va a quedar más grandecito el sombrerito. Yo lo estoy haciendo con un hilo más delgado, me queda más pequeño. Aquí le vamos a ir haciendo solo en la punta 2, pero aquí le vamos a ir haciendo uno en cada vuelta. Medio punto. Así nos vamos en todo el contorno. Cuando lleguemos aquí en esta punta, aquí, dice usted que aquí estamos, aquí vamos a llegar a esta punta. Usted aquí hace un puntico deslizado y aquí continúa haciendo medio punto. Aquí uno y cuando llega aquí hace 2 en aumento. Así. Así. Así en todo el contorno hasta llegar aquí. Mire cómo va quedando. Cuando ya lleguemos aquí en el mismo medio, usted lo puede hacer aquí o lo puede hacer aquí en esta esquina o en esta. Donde ustedes se usted hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Va a entrar en el mismo medio, mire, aquí, como si fuéramos a hacer piquito. Así. Y ahí continuamos haciendo medio punto y aquí hacemos nuestro puntito deslizado que fue donde comenzamos. Hace una cadena y esta hebra la vamos a perder por dentro. Así lo hacemos. Ahora nosotros vamos a hacerle los ojitos. Vamos a hacer un anillo mágico y aquí vamos a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así hacemos los ojitos. Usted cierra su anillo y con un puntico deslizado y así como hace este, así también le hace los cacheticos. Así, ahí cortamos nuestra hebra, estos cacheticos. De la misma forma, 6 medios puntos en un anillo mágico. Vamos a hacer, aquí vamos a hacer un anillo mágico. Si yo estoy utilizando este, es más gruesecito y mi aguja 1.7. Aquí vamos a hacer 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Halo mi hebra. Así. Y voy a hacer un puntico deslizado. Así. Aquí voy a poner mi separador para saber, para no perderme de los puntos. Y aquí voy a hacer los mismos 5, los voy a hacer en esta segunda vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. Así. Aquí vamos a doblar que nos quede bien. Usted lo dobla así y después le pone su para que le quede bien así. Aquí le vamos a hacer un punto y un aumento.
Así lo vamos tejiendo, un punto y un aumento. Un, 9, ya terminamos la vuelta con 9 medios puntos. Ahora yo voy a hacer 1, 2, 2 medios puntos y un aumento. Así lo voy a hacer en todo el contorno y termino la vuelta con 12 medios puntos. Aquí ya tengo 12 puntos. Ahora yo voy a hacer estos mismos 12 puntos. Los voy a ir tejiendo en esta vuelta 5 y la vuelta 6. Ahora que esté en la vuelta 6, regreso. Aquí ya terminé mi vuelta, mis 12 medios puntos en la vuelta 6. Y ahora voy a hacer 1 y un aumento. Así lo vamos tejiendo. Un punto y un aumento. Esto es para que nos dé, para que nos quede así como una florecita para poderla unir en la nariz. Así en todo el contorno. Uno y un aumento. Bueno, aquí le vamos a hacer la florecita. Usted le puede hacer florecita, usted le puede hacer lo que usted desee, usted se lo hace. Vamos a hacérselo. Yo le estoy haciendo, no le estoy haciendo lo mismo que le hice aquí. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos nuestra hebra y cerramos con un puntico deslizado. Así. Aquí vamos a empezar a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y vamos a hacer 6 aumentos, terminamos con 12 medios puntos. Así. 6, 8, 10 y 12. Así. Ahora aquí en esta vuelta vamos a hacer 6 disminuciones y terminamos la vuelta con 6 medios puntos. Así hacemos esta florecita que les vamos a hacer. Son como unos capullitos. Así. Ella va cerrando. Usted le echa una amiguitica de relleno y usted hace 2 o 3. La que usted desee, usted hace para colocársela. Aquí. Cerramos. Así. Y ya va cerrando. Y hacemos 1 y 2 y cerramos. Y ella va cerrando así. Si usted quiere, usted le hace más disminuciones y ella va a cerrar más. Y esto lo alamos, le echo un poquitico de relleno. Mire, le va a quedar así. Y usted aquí esto se lo coloca. Le puede poner 1, 2 o 3. Aquí le vamos a poner. Ahora le vamos a hacerle el cintillito aquí para que en el sombrerito. Antes de colocarle la florecita, usted le va a hacer punto deslizado. Agarra aquí su hebra y aquí comienza haciendo punticos deslizados solo en esta orilla. Así hasta llegar aquí. Entonces mire la nariz. Y la va a colocar aquí. Yo no le eché ese relleno. Aquí usted lo va cosiendo en todo el contorno. Esto así. Haciéndole sus puntadas. Así. Ahora que ya yo lo termine de coser, se lo vuelvo a mostrar.
Entonces ahora mire cómo le queda la naricita puesta. Tratando de que no nos quede este hilo por aquí. Mira, aquí le vamos a poner 1, 2 en la segunda hilera. Ahí vamos a entrar y vamos a hacerle la boquita. Y mandamos esta hebra y la ajustamos y vamos haciéndole la boquita. Así. Usted entra uno antes y sale donde había comenzado. Así. Así le vamos tejiendo, bordándole. Esto es bordar la boca hasta llegar a la misma altura aquí de donde comenzamos. Entonces ya aquí, fíjese, ya llegué aquí. Aquí yo le voy a hacer una puntita aquí así. Y luego sacamos aquí. Este es el que nos va a quedar aquí así marcado. Y cortamos nuestra hebra. Aquí. Este lo vamos a cortar un poquito para irla perdiendo por dentro después. Y este también de igual manera. Así como hace esto, usted ahora le pone sus cacheticos. Así. Aquí. Y el otro aquí. De la misma forma. Así. Ahora yo se los voy a colocar y cuando ya los tenga colocados, regreso. Aquí ahora vamos a colocarle el sombrero. Mire que ya le puse su cachetico. Usted esto lo va a coser aguantando esta hebra y aquí le hace unas puntadas en todo el contorno hasta llegar aquí. Y después que ya lo tengamos ahí, le ponemos sus adornos que usted le quiera poner. Usted le puede poner una hojita o le puede poner una florecita o lo que usted le quiera poner, usted se lo coloca. Así, ahora que ya yo lo termine de coser y unirle toda, regreso para colocarle los ojitos. Bueno, mire, aquí ya lo estamos terminando. Usted aquí le pone su ojito. Lo cierra su anillito bien y aquí le coloca uno. Y aquí, en este otro lado, le coloca el otro. Así, que le quede de esta manera. De aquí le puede poner una hojita si desea. Así lo vamos a colocar. Ahora ya que yo los haya colocado, regreso con el resultado final. Mire, amiga, cómo nos quedó nuestro trabajo, nuestro proyecto que hicimos. Usted le pone aquí un imán o aquí para colgar. Yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo elabores. Es fácil, sencillo de hacer. No olvides suscribirte, regalarme un like, compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.